Aunque vivían antes de la plomería, el champú y los salones de uñas, la gente medieval seguía las mejores prácticas de higiene posibles. Dicho esto, no tenían mucho con qué trabajar, la verdad es que principalmente tenían paja y tierra. ¿Cómo se mantenía limpia la gente cuando la mayoría de los campesinos solo tenía una muda de ropa? Bueno, nos alegra que lo preguntes porque hoy vamos a echar un vistazo a cómo era la higiene para los campesinos medievales antes de comenzar. Asegúrate de suscribirte al canal de Historia Extraña. Después de eso, deja un comentario y dinos sobre qué temas relacionados con la higiene te gustaría escuchar. Muy bien, todos tápense la nariz, esto va a ser muy desagradable. En la época medieval, los doctores creían en el humorismo que relacionaba órganos, estaciones, elementos y temperamentos. Esto los llevó a creer que las enfermedades ocurrían cuando el cuerpo estaba fuera de equilibrio, lo cual era causado por parásitos, que ellos pensaban que se originaban dentro del cuerpo de las personas. Sin embargo, lo que no se daban cuenta era que en realidad se trataba de una mala gestión de los desechos, y el hecho de que algunas personas generalmente no se bañaban fue lo que atrajo a los parásitos, sin importar cuántas veces se lavaran las manos. No entender la relación entre suciedad, infestación y enfermedades hacía que todos estuvieran en riesgo de parásitos y enfermedades. La gente aún así se esforzaba según el conocimiento de la época. Hoy en día es normal bañarse seguido, solo hay que ver a Ryan Gosling, pero en la época medieval era distinto. Los ricos se bañaban en tinas de agua caliente y la clase media en baños públicos. Pero para los campesinos no era tan sencillo. En ese tiempo no había agua corriente, así que los campesinos acarreaban agua de pozos o ríos a sus casas, haciendo que bañarse fuera muy laborioso. Esa cantidad relativamente pequeña de agua tenía que servir para un número relativamente grande de personas, tal vez toda la familia, y por lo general no se calentaba. La privacidad era un lujo porque la mayoría de los campesinos carecía de un espacio adecuado en sus casas. Se bañaban al aire libre y no siempre usaban jabón, pero cuando lo hacían, frecuentemente era una solución alcalina como sal y cal, que probablemente debían preparar ellos mismos. Apenas parece valer la pena el esfuerzo, pero la mayoría de los campesinos realizaban trabajo manual todo el día, así que generalmente olían a 17 tipos diferentes de trasero. Bañarse eliminaba suciedad, sudor, olores y ayudaba a evitar piojos y pulgas. Así que, aunque ciertamente había quienes nunca se bañaban, la mayoría de los campesinos encontraba tiempo para hacerlo, aunque no fuera con frecuencia. Si eras el tipo de persona medieval que tenía la suerte de vivir en un castillo, entonces, cuando llegaba el momento de hacer tus necesidades, te sentabas en un banco, con un agujero colocado sobre una abertura que llevaba a una fosa séptica, como si fuera un inodoro por gravedad. Los campesinos, por otro lado, no tenían tanta suerte. Ellos usaban letrinas, que normalmente eran comunales, y si no había, siempre había una cámara, una olla o un balde para los desechos. Sin embargo, debían vaciarse tras usarse, usualmente en una fosa séptica o río. Y en cuanto al papel higiénico, bueno, no había. En su lugar, los campesinos usaban paja, pasto, musgo o heno para limpiarse. En ese tiempo, algunos creían que solo el olor de los desechos causaba enfermedades, y no los desechos en sí. Así que, para deshacerse de ese olor, algunas personas tiraban el contenido por la ventana o a la calle, vaciando los orinales afuera. La casa era mal vista por la sociedad, e incluso se crearon regulaciones en contra de esas prácticas, pero, al igual que hoy, la gente a menudo ignoraba las reglas. Como te puedes imaginar, esto hacía que las calles se volvieran sucias y cada vez que llovía, el suministro de agua se contaminaba. Los campesinos medievales limpiaban sus dientes con ramitas ya que no tenían cepillos de dientes. Preferían usar ramas de avellano, pero si no tenían, se limpiaban los dientes con lana y después se enjuagaban con agua. Y aunque no podían ir al supermercado por pasta de dientes, quienes podían permitírselo, mezclaban sal y salvia para hacer una pasta que refrescaba el aliento y blanqueaba los dientes. Dicho esto, cepillarse no era tan importante para ellos como lo es para nosotros. ¿Por qué no? Su dieta casi no tenía azúcar, por lo que sufrían pocas caries. Pero el pan molido en piedra que comían desgastaba sus dientes. Era una mezcla de cosas. Si un campesino tenía mala higiene dental y un problema dental, debía extraerse el diente.
Y como te habrás imaginado, los campesinos medievales no tenían un plan dental, ni siquiera tenían dentistas. No, si necesitaban que les sacaran un diente, iban con un barbero. En esa época los barberos hacían la mayoría de los trabajos dentales. Si eso parece una pesadilla, probablemente no ayude. En ese tiempo, sin anestesia disponible, los pacientes solo se emborrachaban antes de tratarse los dientes. El alcohol, de hecho, era una parte importante de la medicina medieval, especialmente después de que los cirujanos descubrieron que el vino podía usarse para limpiar heridas. Oh sí, estaré bien, ya sabes, solo échale un poco de vino barato ahí y déjame volver al trabajo. Los campesinos medievales vivían lidiando con pulgas y piojos. Los parásitos eran un problema tan grave que los fabricantes de peines hicieron dientes más finos para quitar suciedad y piojos. Alternativamente, la gente también podía usar sus dedos para hacer el trabajo. Algunas personas se reunían con amigos para quitarse los piojos como actividad social, similar al karaoke. También era necesario despiojar la ropa. Las mujeres expertas en despiojar ropa y cabello eran tan solicitadas que los miembros de la Tercera Cruzada incluso las llevaban con ellos en su viaje. Era toda la diversión de despiojar parásitos, combinada con ser ahumado en una guerra santa, así que apostamos a que esas mujeres la estaban pasando de maravilla. Existe poca información sobre la higiene femenina medieval, pero los historiadores creen que las mujeres usaban diversos objetos para recoger la sangre durante sus periodos. Muchas, por ejemplo, probablemente usaban pedazos de trapos que rompían. Otras seguramente envolvían tiras de tela alrededor de una ramita pequeña, o posiblemente recogían musgo absorbente y lo usaban como una toalla sanitaria. También es muy probable que algunas mujeres no hicieran nada y simplemente hicieran su mejor esfuerzo para evitar manchar su ropa. Las autoridades religiosas generaron vergüenza sobre la menstruación, lo que podría explicar la poca información escrita. Desde entonces, muchas mujeres sintieron que debían ocultarla. Para ese fin, es posible que llevaran hierbas aromáticas o flores consigo para disimular cualquier olor. Pero considerando que las mujeres medievales no vivían tanto tiempo, y la mayoría llevaba vidas difíciles que implicaban trabajo pesado y poca alimentación, también es posible que tuvieran menos ciclos menstruales que las mujeres en la actualidad. Y hablando de las mujeres en la época medieval, las mujeres campesinas solían encargarse del hogar. Preparaban la comida, ordeñaban vacas, cuidaban el jardín, traían agua, batían mantequilla, horneaban pan y molían grano. Las expectativas de la época también les daban a las mujeres la responsabilidad de mantener la casa limpia, así como la ropa de sus esposos, y se esperaba que quitaran las pulgas de su dormitorio y de la cama. Los libros de etiqueta y consejos recomendaban que las mujeres usaran sábanas blancas para detectar insectos y parásitos. Y algunas mujeres colocaban hojas de aliso alrededor de la habitación para evitar que los parásitos se juntaran. En primer lugar, la mayoría de los pueblos también esperaba que la gente mantuviera limpias las áreas fuera de sus casas, lo que probablemente explica por qué se ve a tantas mujeres barriendo agresivamente la entrada de sus hogares. En las películas medievales, la próxima vez que sientas que no tienes nada que ponerte, ten en cuenta que los campesinos medievales normalmente solo tenían un conjunto de ropa. Como resultado, se vestían en capas para evitar lavar las prendas exteriores con demasiada frecuencia, lo cual no es muy diferente de lo que hacemos hoy en día. ¿Cuántos días seguidos has usado una sudadera con capucha o un par de jeans? La ropa que se usaba junto a la piel estaba hecha de lino, y las prendas de lana más pesadas se usaban encima de la ropa interior. En ese entonces, la gente sabía que lavar la ropa evitaba parásitos, y los libros de etiqueta recomendaban cambiar la ropa interior diario. Por supuesto, si solo tenías un par de ropa interior, eso realmente no era una opción. Aquellos que podían permitirse más de un conjunto de ropa, normalmente se cambiaban a prendas limpias una vez por semana, mientras lavaban su otro atuendo. Los campesinos que no podían permitirse enviar su ropa a una lavandera profesional, lavaban su ropa ellos mismos, lavándola en el río, normalmente con jabón de lejía. Lamentablemente, los ríos medievales solían estar contaminados con desechos humanos, basura y escurrimientos de animales, por lo que era una lucha constante. La dieta de los campesinos medievales consistía principalmente en lo que podían cultivar en sus granjas, lo cual incluía cosas como frijoles, granos, verduras y cebollas. Eso no suena mal, excepto por el hecho de que, dependiendo de qué tan cerca viviera un campesino de una letrina o una fuente de agua contaminada, la tierra utilizada para cultivar esos alimentos
y el agua utilizada para preparar las comidas podían contaminarse fácilmente con desechos humanos o animales. Qué rico, ya que no había refrigeración. Las verduras frescas eran imposibles en invierno, y los granos y tubérculos que almacenaban podían pudrirse o infestarse de alimañas. Los hongos podían envenenar los granos si no se tenía cuidado. Las personas podían sufrir malestar estomacal, diarrea u otras enfermedades por comida echada a perder. Si el clima era malo y las cosechas fallaban, muchos campesinos morían de hambre. ¿Y la carne, preguntas? Era un lujo inaccesible para muchos campesinos, salvo que ganaran lo suficiente o sacrificaran a alguno de sus animales. Debían salar la carne para evitar que se descompusiera. En la Edad Media, la gente casi no usaba cubiertos, solo cuchillos, y los campesinos comían con las manos. Se lavaban las manos antes y después de comer, pero la suciedad bajo las uñas o un mal lavado podía contaminar los alimentos. Así que era una práctica irregular, en el mejor de los casos, sorprendentemente, para una época en la que la mayoría de la gente estaba cubierta de suciedad la mayor parte del tiempo. El popular Etiquette Kit recomendaba lavarse la cara y manos al despertar y continuar lavándose las manos durante el día, práctica accesible incluso para campesinos. Como no requería mucha agua, de nuevo no eliminaba el riesgo de contaminación, pero era mejor que ensuciar todas las galletas. Los campesinos medievales generalmente dormían en camas hechas de paja, que eran relativamente cómodas y proporcionaban aislamiento. No suena tan mal, pero la paja debía cambiarse seguido para evitar insectos y alimañas, y muchos no lo hacían con suficiente frecuencia. Como resultado, los campesinos con este tipo de colchones sufrían frecuentemente de chinches, pulgas, piojos y ratas que infestaban la paja. Para combatir toda esa suciedad, la gente mezclaba flores aromáticas y hierbas como menta, manzanilla y lavanda con la paja. Si podían pagarlo, usaban sábanas de lino y mantas de lana al dormir. Aún así, evitaríamos cualquier Airbnb manejado por campesinos medievales. Entonces, ¿qué opinas? ¿Podrías haber vivido como un campesino bajo estas condiciones? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra extraña historia.